En cada rincón del pasado hay verdades que el tiempo intentó borrar. Hoy abrimos las puertas de la historia que pocos recuerdan. El pasado guarda secretos. Nosotros los revelamos, uno a uno, en cada episodio. Cuando las voces del pasado callan, los hechos menos conocidos comienzan a hablar. A lo largo de los siglos, la historia ha guardado secretos que pocos se atrevieron a contar. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy exploramos un lugar en Japón que es, fascinante y complejo a la vez. Aokigahara. Muchos lo conocen como el mar de árboles, el Hukai. Tiene una belleza increíble, sí, pero también, una reputación mucho más sombría. Se le llama el bosque de los suicidios. En este análisis vamos a tratar de ir un poco más allá, ¿no? Más allá de los titulares. Usando la información que recopilamos, queremos entender mejor el lugar, entender sus orígenes ahí, al pie del monte Fuji, y cómo se conecta esa geografía tan particular con su historia y esa asociación tan oscura. A ver qué encontramos. Exacto. El material que estuvimos revisando nos da un panorama bastante completo, ¿eh? De su geografía, su historia geológica, la humana, también, claro, incluyendo el folclore. Y por supuesto el tema delicado de su conexión más reciente con el suicidio. Es un sitio, digamos, con muchas capas. Naturaleza y tragedia, juntas. Sí, empecemos por lo básico, ¿te parece? Por cómo se formó. Los orígenes naturales ya son bastante impactantes. Y creo que entender eso es clave para lo demás. Entonces, la ubicación, unos 35 kilómetros cuadrados, al noroeste del Fuji, entre Yamanashi y Shizuoka. Pero, ¿cómo nació este mar de árboles? Porque no es un bosque común y corriente. No, para nada. Su origen es totalmente volcánico. Es una consecuencia directa de la actividad del Fuji. Hablamos de flujos de lava enormes, de erupciones importantes, sobre todo entre los años 800 y 1083. Hay una erupción clave, la Yogan, en el 864. Nuestros apuntes dicen que duró como 10 días. Y la lava fue tanta que, fíjate, cambió la geografía de los lagos de la zona. Dividió un lago antiguo, Senoumi, en 3 que existen hoy, Sai, Shoji y Motosu. O sea que estamos hablando de que el suelo es literalmente roca volcánica sólida. Eso tiene que tener un impacto tremendo, ¿no? Para el bosque y para la gente. La información dice que ni con picos o pala se puede fácil. Y por otro, sobre esa roca irregular creció este bosque, el Hukai. Árboles muy juntos, mucho sotobosque. Esa combinación de terreno difícil y vegetación tan densa hace que sea súper fácil perderse si te sales de los senderos. Y justo sobre perderse, siempre sale esa historia, ¿no? De que las brújulas se vuelven locas, que los GPS no funcionan por el hierro magnético de la lava. ¿Qué de cierto en eso? Ajá, ese es uno de los mitos más famosos de Aokigahara. El material lo llama así, mito popular. A ver, es verdad que la roca volcánica puede tener magnetismo localizado, pero la idea de que inutiliza toda la tecnología moderna de navegación parece más folclore. La razón real por la que es tan fácil perderse, y seguramente de dónde vienen esas historias, es más simple. Es increíblemente denso, no hay referencias claras, el terreno es súper irregular. El problema es orientarse visualmente. Entendido. La geografía ya lo hace un lugar especial, casi un laberinto. Pero aquí es donde, como decías, se pone realmente interesante. Porque a esa naturaleza se le suma una carga histórica y cultural muy fuerte. Se habla de demonios del folclore japonés, de poemas antiguos que dicen que está maldito. ¿De dónde viene todo eso? Hay una conexión clave, y el texto lo resalta, que nos lleva al Japón feudal, al siglo XIX más o menos. Fueron épocas muy duras, de hambrunas, epidemias, y en esa pobreza extrema, algunas familias hacían algo terrible, el ubasute, que consistía básicamente en abandonar a su suerte a familiares que no podían mantener, ancianos, niños pequeños, en lugares remotos. Y se cree que Aokigahara, por lo aislado y denso que es, fue uno de esos lugares donde esto ocurrió. ¿Abandonar gente en un bosque así? ¡Qué imagen más terrible! No me extraña que eso generara historias de fantasmas, de espíritus. Es casi lógico. Exactamente.
Esa es la conexión. Se sugiere que esas prácticas contribuyeron mucho a la creencia de que el bosque estaba habitado por los espíritus de los abandonados, los yurei, en el folclore japonés. Así que fíjate, mucho antes de la fama moderna por el suicidio, Aokigahara ya tenía esa capa de tristeza, de desesperación, de muerte. Esa atmósfera ya estaba ahí. Es como si el lugar mismo hubiera absorbido ese sufrimiento antiguo. Y eso nos lleva, casi directo, al tema por el que Aokigahara es más conocido hoy en día en todo el mundo: el suicidio. Las cifras que menciona la documentación son, bueno, impactantes. Dicen que es el lugar con más suicidios en Japón. Y a nivel mundial, solo lo comparan con el Golden Gate. Se habla de unos 500 cuerpos encontrados desde los años 50. Es muchísimo. Sí, y lo llamativo es cómo esta fama parece haberse consolidado más bien recientemente, en la segunda mitad del siglo XX. El material que consultamos apunta a dos posibles influencias culturales que pudieron, digamos, catapultar a Aokigahara a esta triste notoriedad. Por un lado, está la novela Nami no Tou, Torre de Olas, de Seiichi Matsumoto, de 1960. Parece que al final una pareja de amantes elige justo este bosque para quitarse la vida. Y por otro, se menciona un libro muy polémico, El completo manual del suicidio, de Wataru Tsurumi, de 1993. Existe la idea muy extendida de que este libro recomienda a Aokigahara como lugar ideal. Pero ojo, hay que ser cuidadosos. El propio texto que revisamos marca esto con una nota de cita requerida. O sea, que aunque se dice mucho, la fuente directa que lo confirme no estaba ahí verificada. Hay que tomarlo con pinzas, digamos. Entiendo. La influencia cultural parece importante, pero quizá un poco magnificada por el boca a boca. Y las estadísticas concretas. Más allá de esos 500, desde los 50, ¿hay datos más recientes? Sí, la información muestra un aumento preocupante desde finales de los 80. Desde 1988, específicamente, se llegó a hablar de casi 73 muertes anuales reportadas en ciertos periodos. Hay picos que causaron mucha alarma. Por ejemplo, en 2002 se encontraron 78 cuerpos, superando el récord anterior de 73 en 1998. Y la cifra más alta que se menciona es de 100 personas en 2003. Pero, y esto es clave, también se resalta que, justamente por esa atención mediática, a veces morbosa, las autoridades locales tomaron una decisión importante: dejar de publicar las cifras anuales de cuerpos encontrados. La idea era clara: intentar romper esa asociación directa en la mente de la gente, no seguir alimentando esa imagen. Un detalle más que se menciona es que la mayoría de las víctimas encontradas rondaban los 30 años. Es difícil hacerse una idea de esa escala de desesperación. Tanto la histórica del Ubasute como la moderna. Frente a algo tan trágico y persistente, ¿qué se hace? ¿Se intenta prevenir? Sí, el material describe varias medidas que se han tomado. Por todo el bosque, sobre todo en las entradas y senderos principales, hay carteles. Están en japonés y en inglés. Y lo interesante es que no prohíben entrar, sino que buscan la reflexión. Piden a la gente que podría estar en crisis que piense en sus familias, que reconsidere. Y les dan teléfonos y recursos de ayuda psicológica. Además de los carteles, desde los años 70 se organizan batidas anuales, búsquedas coordinadas. Participan voluntarios, policía, personal forestal. Se habla de unas 300 personas por batida. El objetivo es peinar zonas para encontrar cuerpos, pero también, quizá, encontrar a alguien en riesgo. Y la policía patrulla las cercanías, los estacionamientos, buscando señales. O sea que hay un esfuerzo constante de disuasión, de intervención, de recuperación, pero aún así entrar al bosque no está prohibido. Se puede hacer senderismo, aunque me imagino que la mayoría se queda en las zonas más vigiladas. Aún así, debe ser un contraste tremendo para quien lo visita, ¿no? Esa belleza natural, el Fuji ahí al lado, los lagos y al mismo tiempo saber de esa reputación tan oscura. Totalmente. Y esa interacción humana, incluso la de los turistas, deja marcas curiosas. Un detalle que se menciona es el uso de cintas de plástico de colores. Los excursionistas las usan para marcar el camino y no perderse, como un hilo de Ariadna moderno. El problema es que muchas veces no las quitan, y se encuentran restos de cintas hasta 1 kilómetro adentro del bosque.
Más allá de ese kilómetro, dicen que el bosque está más puro, con menos basura, menos señales humanas. Es un detalle, pero muestra cómo hasta la precaución deja huella. Y claro, alrededor hay otras atracciones, como la cueva de murciélagos cerca del lago Saiko, que conviven con la fama del bosque principal. Y todas estas medidas de prevención y respeto contrastan muchísimo con cómo la fama del bosque a veces atrae otro tipo de atención, mucho más polémica y francamente lamentable, como pasó con el incidente del youtuber Logan Paul a fines de 2017 que dio la vuelta al mundo. Sí, ese caso también aparece en el material. Paul y su grupo fueron a Aokigahara, parece que con idea de acampar para un video. Y en su recorrido encontraron el cuerpo de una persona que se había suicidado. Lo filmaron. Y aunque pixelaron la cara, incluyeron esas imágenes en un video que subieron. La reacción fue, inmediata y masiva. Se generó una indignación global. Se consideró una falta de respeto terrible hacia la persona fallecida, su familia, y una insensibilidad muy grande hacia la cultura japonesa y la carga emocional del lugar. Un ejemplo extremo, sí, de cómo esa notoriedad puede atraer una atención totalmente inapropiada que banaliza el dolor y la tragedia. Es perturbador, la verdad. Entonces intentamos juntar todas las piezas. Tenemos este bosque que nació del fuego volcánico, con una geografía que ya de por sí es misteriosa. Un lugar cargado de historia, de folclore, desde el Ubasute feudal hasta la posible influencia de libros modernos. Y finalmente, un espacio marcado a fuego por la tragedia contemporánea del suicidio. Un sitio que provoca respuestas oficiales, como los carteles, las batidas, pero que también lamentablemente atrae polémicas mediáticas muy tristes. Exacto. Y si lo vemos en perspectiva, Aokigahara es como un microcosmos. Muy denso, muy complejo. Por un lado, es símbolo de la belleza natural imponente de Japón, ¿no? Cerca del Fuji. Pero al mismo tiempo, es un espejo oscuro. Refleja tensiones sociales, crisis de salud mental, el peso de la historia, del folclore, y nos pone de frente a dilemas éticos muy actuales. ¿Cómo nos relacionamos como sociedad global, mediática, con lugares que son sinónimo de sufrimiento? ¿Cómo contamos sus historias sin caer en el morbo o la falta de respeto? Nos obliga a ir más allá de la etiqueta fácil de bosque maldito o bosque de los suicidios. Queda una reflexión ahí, ¿no? Algo para seguir pensando después de esta charla. Sabiendo que las raíces más viejas de la oscuridad de Aokigahara vienen de la desesperación económica y social del pasado, del Ubasute, y que hoy sigue siendo un lugar que atrae la angustia moderna, la del suicidio. ¿Qué nos dice este lugar sobre las cosas que no cambian y las que sí cambian en la experiencia humana del sufrimiento? Sobre cómo ciertas presiones sociales quizá perduran, aunque cambien de forma a lo largo del tiempo. En Japón sí, pero quizá también de forma más universal. Es una pregunta abierta, ¿no? Sobre esa conexión profunda entre un lugar físico, su historia acumulada y, las complejidades de ser humano. Algo en qué pensar. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.